Estamos iniciando la grabación de nuestra sesión número, aquí me equivoco, debe decir sesión 5 para que no, perdón, sesión 4 para que no se asusten, ¿ya? Esta es nuestra cuarta sesión de este programa, esta campaña de enero para nuestros maestros y maestras de carreras presenciales, dedicada a revisar lo que es la sala de clases online, que antes conocíamos como sala de clases online, y que en esta actualización de Ultra, en esta nueva experiencia, vamos a reconocer como Blackboard Collaborate. Si bien es cierto, aunque ustedes no lo sepan, nuestra sala de clases online o Blackboard Collaborate ha estado funcionando en Ultra desde el día en que ustedes lo han estado utilizando. Por lo tanto, como sala de clases online, no hay mucha diferencia a lo que vamos a revisar o a lo que hemos estado conociendo de ella hasta ahora. Sin embargo, el acceso, por razones lógicas, tiene algunas diferencias, que es lo que yo quiero compartirles hoy y mostrarles, ¿no es cierto?, para que podamos revisar. Entonces, hoy día nos convoca principalmente esto que llamábamos la sala de clases online, y para ello vamos a ver, ¿no es cierto?, dónde buscamos y configuramos Blackboard Collaborate, dónde vamos a trabajar la sala de clases online propiamente tal y cuáles son sus herramientas. Vamos a revisar desde dónde vamos a extraer las grabaciones y vamos a recordar algunos tips para una clase online efectiva y virtuosa. Cuando hablamos de clase online efectiva y virtuosa, estamos hablando también de recordar que esta sala de Blackboard Collaborate no solo nos sirve para hacer las clases sincrónicas, sino que también para grabar nuestras cápsulas. Si necesitamos eventualmente crear un pequeño microlearning o crear pequeñas cápsulas explicativas de un tema que no quedó claro en clase presencial, podemos utilizar esta herramienta para tener, ¿no es cierto?, nuestras grabaciones. Ahora, cuando nosotros estamos, como ustedes ya conocen, partimos con esta primera presentación en PowerPoint y luego nos vamos a compartir pantalla. Cuando estamos en Blackboard, en la versión Ultra, vamos a reconocer el Blackboard Collaborate, ¿verdad? Y este Blackboard Collaborate lo vamos a encontrar en detalles y acciones dentro de nuestra aula, con el espacio, con su nombre, Blackboard Collaborate, va a estar significado o va a estar indicado con el icono de cámara siempre. Toda vez que veamos una cámara al interior de nuestra aula, significa que está asociado a la apertura de algún aula sincrónica, ¿ya? Y para eso, lo que tenemos asociado a sala de clases online o Blackboard Collaborate son el unirse a la sesión directamente y estos tres puntitos, ¿ya? Cuando nosotros estamos trabajando con la versión Ultra, estos tres puntos despliega un pop-up, ¿cierto? Donde vamos a encontrar todos los enlaces a cada una de los elementos o de las funciones que nos permiten ajustar esta herramienta. Como por ejemplo, obtener enlace del invitado, siempre y cuando esté activo, editar los ajustes de la sala, los informes para ver quiénes han asistido, administrar las sesiones y ver las grabaciones. Para el caso de las grabaciones, también vamos a utilizar desde detalles y acciones, los tres puntos, directamente ver las grabaciones y se abrirá una nueva ventana donde además de que aparezcan nuestras grabaciones en lista, vamos a poder ver todas las grabaciones y el uso de grabaciones. Esto es, quienes lo han descargado, más que quienes, cuántas personas lo han descargado o cuántas personas lo han visto, ¿ya? No nos muestra quiénes lo han hecho, pero sí cuántos, ¿ya? Una vez que nosotros utilizamos, por ejemplo, Blackboard Collaborate, unirse a la sesión, inmediatamente ahora se está abriendo la página. No debo hacer otros clics para acceder a la sala. Y por lo tanto esto también reduce en tiempos y en colaboración con los estudiantes. Ahora, para hacerlo bastante rápido, y no también bastante rápido a verlo en la sala, solo quiero recordar
algunos elementos que son importantes cuando tenemos o hacemos una clase sincrónica. Parte de eso tiene que ver con las buenas prácticas que se van asociando. Muchas de ellas las hemos tomado absolutamente de ustedes, porque son ustedes también quienes han ido aprendiendo, quienes han ido ejecutando clases virtuosas en forma sincrónica. Y para eso claramente han tomado en consideración la importancia de la preparación y la configuración de sus salas. Los que no vimos, perdón, un momento, los que no vimos la primera clase, ¿cómo asocio la clase virtual al curso? Maestro Miguel, si entiendo bien, su pregunta está asociada a si hago una clase virtual, ¿cómo la asocio al curso? ¿Es como dónde la encuentro? ¿Eso? Puede prender su micrófono a ver si me ayuda para entender un poco mejor su pregunta. Hola, hola Marcela, ¿me escucha? Absolutamente, maestro Hola, Miguel, bueno, lo cuénteme. primero es saludarla a usted y a todas y todos. Recuerde usted que una parte importante de los participantes no pudimos asistir a la primera clase porque el correo de la fe de ratas, alguno no nos llegó. Sí, Entonces, maestro. exacto, entonces partiendo de ese punto de vista, a mí me gustaría saber esta clase online que usted nos está enseñando ahora, ¿cómo la asocio al curso? Supongamos que tenga solo dos cursos para hacerlo fácil. Tengo que primero ¿Ya? ingresar al curso y después del curso aparece esta opción de detalles y acciones y por eso puedo... Ah, perfecto, maestro, ya, sí, no se preocupe. Tal como menciona Luis en el chat, cada asignatura, cada aula que hemos estado viendo, a propósito, hoy día a las 6 tenemos repetición de la primera sesión, ¿ya? Para que les quede más claro. Y en cada aula aparece un espacio donde está esta sala de clase. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Ingresa a su clase, supongamos que su clase es hoy día 11 de enero a las 12. Hoy a las 12 usted ingresa a su curso y ahí va a estar en su curso, en su asignatura, en su aula virtual, la herramienta de sala de clases online o Blackboard Collaborate. Entonces ahí es donde se va a reunir con sus estudiantes. No sé si, bueno, yo creo que mostrando la página, el aula, perdón, se va a hacer mucho más práctico. Eso, ¿ya? Perfecto, maestro, muchas gracias. Bien, entonces, como les estaba comentando, la idea es que podamos revisar rápidamente, ¿no es cierto?, algunas buenas prácticas asociadas, recordar la importancia de preparar y configurar nuestra clase, sobre todo en torno a lo que es el ambiente y la presentación, y lo que son algunas metodologías que podemos estar utilizando, ¿no es cierto?, en torno a los métodos y metodologías en las sesiones sincrónicas. Ahora, nosotros podrían decir, pero si nosotros somos presenciales, ¿para qué nos va a servir esta aula? Vuelvo a repetir, una nos puede servir para crear precisamente nuestras cápsulas de aprendizaje, pero también porque a veces ya la clase sincrónica se ha instaurado a partir de pandemia. Por lo tanto, van a haber situaciones como ya las hubo el año pasado, en que tenemos que llevar nuestra clase presencial a lo virtual y por lo tanto en ese contexto, ahí Luis nos puede ayudar un poco más con la consulta al maestro, ¿cierto? Entonces, esta sala sigue estando activa para ustedes. Respecto de buenas prácticas, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de clases que se han hecho en línea. Cuando nosotros comenzamos la clase, queridos maestros y maestras, siempre es importante mostrar el rostro en cámara y luego cambiar a la presentación, que es un espacio como para generar la presencia social con los estudiantes, en un saludo inicial que contextualice lo que va a pasar, ¿no es cierto?, durante la clase, la fecha, el avance de la asignatura y los objetivos de la clase. Algunas sugerencias, esperar con música a los asistentes, otros docentes han aprendido, o nos han mostrado, más que aprendido, nos han enseñado que pueden establecer algunos juegos en línea mientras esperan que vayan llegando los docentes, ¿cierto? Y claramente la importancia de probar el audio y el video con anterioridad, siempre desde el comienzo de la clase. Exactamente, maestra Net.
La música en los recesos también es muy útil porque también eso los motiva, llama la atención y, ¿cierto?, genera la motivación de seguir conectados. Durante el desarrollo de la clase, además, enseguida les comento cómo. Además de la comunicación directa con los estudiantes a través del chat, maestros, que esto no se vuelva un monólogo. Por eso es que yo les invito a que levanten la mano, abran sus micrófonos, participen en el chat, etcétera, porque de esa manera podemos mantener la cercanía y la empatía con los estudiantes, pero también manteniendo siempre la coherencia, ¿no es cierto?, de esta asignatura con las fechas, la revisión de materiales, hacer sondeos y dinamizar la presentación o preguntas con la materia. Maestra Net, maestra Barbarita, poner música podemos hacerlo ya sea con un reproductor de audio, ¿cierto?, en nuestro equipo. La verdad es que yo utilizo Spotify o utilizo YouTube. Pueden hacerlo directamente desde el computador y compartir una cámara, ¿no es cierto? Cuando hacen compartir pantalla, comparten desde el computador con audio y está reproduciendo imágenes y audio. También es factible que ustedes con el mismo teléfono prendan el Spotify, se escucha un poquito menos HD, pero pueden escuchar el Spotify o pueden marcar un audio de YouTube, una play de YouTube y abren el micrófono y simplemente así tenemos música compartida. No requiere de mucho gasto y es un ratito en el que estamos, ¿no es cierto?, ahí eh, llamando la atención y esperando a nuestros estudiantes. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos antes y durante. Otra de las cosas importantes que tenemos que considerar durante la clase es que esta cercanía con los estudiantes se realice en forma empática. Entonces, una invitación es que me ayuden a ver si en el chat o lo vamos a hacer de una manera mucho más entretenida. Voy a generar aquí, denme un segundo, la posibilidad de que ustedes puedan escribir. Se acaba de activar en la parte superior, fíjense bien, una paleta en la parte izquierda, ¿cierto? Con la T de texto, selecciónenla y posiciónense en mi presentación. Entonces, cuéntenme aquí, porque ahí dice en el chat, pero pueden hacerlo directamente acá. Cuéntenme aquí cómo podemos lograr o cómo logran ustedes la cercanía con los estudiantes. Claro, saludando, diciendo hola, ok, perfecto. ¿Cómo logramos la cercanía con los estudiantes a través de una sesión online? Perfecto. Usando aplicaciones como Menti, perfecto. Que nos vean, ok, súper, que nos vean, que sepan que están ahí, ¿verdad? Con sondeos de bienvenida, perfecto, preguntando, ok, haciendo preguntas, preguntándoles cómo están, genial, cómo se sienten, súper, les pregunto cómo están, preguntando cómo se sienten, ok, abriendo cámara, microparticipaciones, súper, haciendo microparticipaciones, lo visto, perfecto, consultando lo visto en la clase pasada y que prendan el micrófono para participar. Aquí ya tenemos maestros que, mira Luis, te fijas que estamos con maestros que ya se manejan absolutamente con lo que es la cercanía y el trabajo con los, para abrir las herramientas que pueden, ya maestra, sí, no hay problema, vamos a ver todo esto. Se fijan que ustedes no tenían activo en este minuto la pizarra, de hecho voy a dejar de activarla porque ya tengo suficientes respuestas, ¿sí? Entonces, cuando la activo, o sea, yo puedo dejarla desactivada previamente a la sesión, ¿cierto? Y luego durante la sesión lo puedo activar precisamente para que haya este tipo de colaboración, ¿ya? Entonces, en este espacio podemos
revisar. Justamente ahora vamos a resolver todas estas consultas. Agradezco a cada uno de ustedes quienes participaron de esta consulta, quienes comentaron sus experiencias y que claramente son experiencias importantes para poder conocer cómo lo han hecho. Sin duda hay muchas más opciones, han hecho muchas más cosas, pero en términos importantes claramente aparece aquí. Les consultamos a los estudiantes cómo están, preguntamos y usamos aplicaciones como Menti, abrimos la cámara, mostramos cercanía y claramente ellos pueden acceder a preguntarnos. Ahora, hemos visto un tiempo recomendado para una pausa saludable cuando ustedes hay sesiones que van, por ejemplo, de las 11:30 hasta las 2:15, ¿cierto? Esa sesión o esa clase cuando es en línea tiene que sí o sí tener una pausa, ¿ya? Y las pausas, en general, la idea es que tenga que ver con tiempo suficiente que mantengan la atención. Si bien nosotros tenemos sesiones de 1 hora, 1 hora y media hora, es como lo máximo que podemos extender la atención en línea, ¿ya? Entonces, desde ahí, por lo menos considerar una pausa posterior, unos 10 minutos, 15 minutos, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando también ahora en torno a las clases, ¿no es cierto? Vimos qué era importante antes, durante y ahora en el cierre, retroalimentar y despedirnos, además de cerrar la sesión y chequear que todos hayan salido para cerrar la grabación también, ¿ya? Todas estas partes de la clase presencial, ¿no es cierto?, se hacen en el aula virtual. Por lo tanto, como bien pregunta este amiguito que tengo aquí en mi presentación, ¿hay algo de la clase presencial que no pueda hacer en el aula virtual, aparte de abrazar a mis maestros que están al otro lado, ¿cierto? Pero claramente puedo establecer evaluaciones diagnósticas formativas, finales, ¿no es cierto?, o sumativas durante una clase sincrónica. Puedo activar la atención en un inicio, puedo dar a conocer contenidos y puedo cerrar mi clase en un proceso que resulta muy similar a lo que puedo hacer en un aula física, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estamos, como muy bien algunos de ustedes dijeron, para cercanía, yo utilizo algunas aplicaciones. Y existen aplicaciones como el Padlet, el Wakelet o el Clipix, además de otros, ¿no? El Menti, el Jamboard, etcétera, que nos permiten interactuar con nuestros estudiantes. Trabajar con Blackboard no significa quedarme asociado solo a Blackboard, sino que Blackboard me permite llegar y utilizar otras aplicaciones, compartir mi pantalla y utilizar otras aplicaciones para poder llegar con mis contenidos a mis estudiantes haciendo mi clase más importante, más interesante. Y desde aquí también algunas prácticas a evitar en torno a la preparación y la configuración. Imposible cuando voy a hacer una sesión online con mis estudiantes no probar audio y no probar video. Debo hacerlo. Si ya sé que mi computador funciona, ok, puedo pasar desde ahí y entonces no revisarlo. Pero también tiene que ver con la importancia, ¿cierto? Porque dice a editar, no configurar los permisos a los estudiantes, no cargar los archivos a mostrar y entonces durante la clase, esperen, voy a cargar mi archivo, porque es como el estudiante está al otro lado esperando, ¿no es cierto?, o nuestro oyente, que empecemos nuestra clase, que nos digan qué vinimos a hacer, qué vamos a aprender, ¿verdad? Y claramente la importancia de iniciar la grabación y detener la grabación, ¿verdad? Entonces, en ese contexto tenemos que recordar y no olvidar cargar nuestros archivos previamente y que en las grabaciones vamos a poder acceder a aquella información que hemos estado trabajando con los estudiantes. Otro punto importante es que desde nuestra sala de clases online, ¿cierto?, tenemos el espacio del panel de Collaborate. Y en este espacio de tuerca, ¿verdad?, o de ajustes, está la posibilidad de que nosotros carguemos nuestra fotografía. Es una foto distinta a la que está subida al interior del campus como tal. Esta foto siempre va a aparecer asociada a nuestra aula virtual,
a nuestra sala de clases online. La idea es que sí, o sea, por lo menos informarles, porque ustedes tienen que grabar las clases, ¿sí? Por lo menos informarles que la clase va a ser grabada, estimados estudiantes, la clase va a ser grabada y por lo tanto va a quedar a disposición de ustedes. Al menos informarles cuando se está iniciando la grabación, eso sí, ¿ya? Y entonces, bueno, además de subir la foto, maestra, cuando dice, ¿qué dije de cargar estudiante? A lo mejor me equivoqué con el vocablo. Los estudiantes, en todo caso, los estudiantes están cargados en el aula, al igual que ustedes, así es que si dije cargar estudiante, pude haberme equivocado. Lo siento. Eso era, ¿sí? En torno a los ajustes de la sesión, además de la foto, aquí es, maestra Anet, creo que me había preguntado, ¿dónde podemos cambiar la opción para que aparezcan, ¿cierto?, los paneles o las paletas con el texto para participar. En el espacio de ajuste de sesión, que lo vamos a ver también, que aparece en la paleta de Collaborate, en la tuerca, aparece un espacio que es ajustes de sesión. Y en los ajustes de sesión damos los permisos para esta sesión, ya sea que los estudiantes les podemos quitar el audio, les podemos quitar el video o podemos darles un audio o video y también generar el espacio para que puedan interactuar con mi pantalla, ¿ya? Y aquí con el permiso de un colega que está presente, algunas prácticas también a evitar en torno a la presentación es que yo no adopte una postura, ¿no es cierto?, en que esté así. Puedo ser muy cómodo, pero al final de la sesión voy a terminar con un dolor lumbar que no me va a dejar dormir. Eso es una. Otra, revisar, ¿cierto?, cuál es nuestro ambiente externo para que no vaya a aparecer algo que, ¿no es cierto?, distraiga a los estudiantes. Una buena postura es de frente, ¿no es cierto?, un poco más distante o más cercano. Lo ideal es no a contraluz, ¿ya? Para que podamos vernos y visualizarnos bien con los estudiantes. Un docente, cuando trabaja en forma online, ¿cierto?, por sobre todo explica. Y en ese espacio, ¿no es cierto?, o sea, explica y sobre eso enseña y se vuelve bidireccional. Pone al estudiante al otro lado y en el centro de todo el escenario, ¿no es cierto? Y disminuye la barrera de la distancia virtual a través de esta llegada. Entonces, a ver, usando de nuevo, sí, exacto, maestra Jimé, acercarse mucho a la pantalla es incluso disruptivo, ¿verdad? Usando de nuevo nuestra paleta, vamos a dar de nuevo el ajuste de sesión y vamos a compartir, dibujar en la pizarra o en los archivos. Dentro de esta pizarra, quiero que me compartan ahora, si ustedes tuvieran que conversar con algún par, ¿no es cierto?, con algún colega, ¿cuál sería algún tips que ustedes pudiesen darle a propósito de una clase virtual interactiva? A los colegas. A ver, ¿cómo le vamos a decir? Variar el tono y C. Variar el tono. ¿Qué quiso decir variar el tono? El tono de la conversación, el tono de voz. Ah, ok, perfecto. Variar el tono y la velocidad de la voz. Ok. Pedirles a ellos ejemplos. Muy bien. Realizar sondeo para verificar aprendizajes esperados. Responder a los comentarios que aparecen en el chat, ¿ok? Hacer testeo, preguntar si entendieron, ¿ok? ¿Ya? Perfecto. ¿Ok? Usar aplicaciones como el Menti, utilizar actividades lúdicas, muy bien. Tener una estructura de la clase y compartirla, poner fuerza en la voz cuando con tema de objetivo cumplimiento. Perfecto, maestra Mónica, muy bien. Ok, aquí aparece otra idea.
¿no es cierto? Yo las estoy moviendo, hace un ratito les muestro, pausa ideal con música que les guste a ellos, ¿sí? Para eso vamos a tener que preguntarles a ellos también cuál es la música que les gusta, ¿verdad? Muy bien, usar aplicaciones como Menti, genial. Kahoot, perfecto. Kahoot fue una herramienta muy utilizada en un inicio de pandemia, ¿se acuerdan? De las primeras que se usaron. Extranet, sí, claro, puros clásicos. Hay que ponerles alguna, eso, consultar si hay dudas, muy bien. Eso, muy bien. Muchas gracias, queridos maestros y maestras, por participar. Voy a dejar de compartirles la paleta. Ah, perfecto, muestran elementos de enfermería para mantener la atención claramente en torno a las dudas. Bien, muchas gracias a todos por participar y por querer también comentar en este espacio. Bien, a propósito de muchas gracias, maestra Net, de lo que hemos estado trabajando, como ya todos tienen cargadas sus salas de práctica en Ultra, a partir de esta sesión de hoy, ustedes ya, además de reconocer las herramientas asociadas a Blackboard Collaborate, podrían, desde ya en esa sala virtual, ¿no es cierto?, en esa sala de práctica, crear cápsulas de no más de 2 minutos en esa sala de Blackboard Collaborate, donde utilicen y lleven a cabo o practiquen, ¿no es cierto?, algunas herramientas las que vamos a revisar, así como también revisar la grabación de esa cápsula, registrar el acceso y la revisión, los informes que se puedan hacer, además de poder configurar y darle un nombre a su grabación, probar dentro de lo mismo la sala virtual o la sala Collaborate y configurarla en torno al espacio en que van a grabar su cápsula. Por lo tanto, a partir de esta sesión, ustedes quedan ya habilitados para poder trabajar y hacer su propia cápsula de prueba en ese espacio. ¿Ya? Siempre que, claro, vamos a hacer una cápsula de prueba, no una sesión sincrónica, a menos que pueda colaborar con otro colega y otro colega puede ingresar junto conmigo a la sesión. ¿Ya? Pero sin más preámbulo, ya habiendo recordado estos tips, esta importancia, ¿no es cierto?, de tener a mano, ¿no es cierto?, la posibilidad de entender, de recordar que una clase presencial la puedo llevar en términos de estructura a lo virtual, vamos a verlo directamente a campus virtual. Entonces voy a compartir mi pantalla ahora. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estamos todo ok? ¿Nos empezamos a acordar cuando hacíamos muchas sesiones? ¿Se acordarán de eso? Perfecto. Muy bien. Maravilloso. Bien. Ahora estoy compartiendo mi pantalla. A ver si me confirman, dedito hacia arriba, que estamos viendo todo ok. Todo ok, se ve. Ya. Entonces, no me están apareciendo, Luis, las notificaciones. Así que te pido ayuda, please, si me comentas. Sí, sin problema. Gracias. Te lo agradezco mucho. Bien. Queridos maestros y maestras, ya estamos en nuestra página de la institución. Les recuerdo a todos que en apoyo docentes, ahora sí, ustedes pueden ingresar acá y se va a abrir una nueva pestaña. Dentro del espacio tutoriales, ustedes van a encontrar algunos videos, ¿no es cierto?, que están hechos para ustedes en la versión ultra para que puedan revisar cada uno de estos elementos. Así también, por ahora, están cargados los webinars para docentes de carreras online realizados en noviembre y algunos webinars realizados en diciembre para nuestros docentes de carreras presenciales. ¿Ya? Los webinars que hemos estado revisando en torno a este proceso están cargados en Círculo Docentes, en la comunidad, en el espacio de recursos Webinar Ultra Capacitación Blackboard Ultra. Aquí ustedes van a encontrar las capacitaciones de enero, ahí también están las de diciembre, donde está acceso y navegación, maestro Miguel, donde usted dice que no, o sea, donde hubo el fe de ratas,
Están las herramientas de gestión que hicimos el pasado 5 y las del día lunes con herramientas de evaluación. Luego va a aparecer la de hoy y también la que vamos a hacer en la tarde y así sucesivamente. Solo les comento para que lo recuerden, ¿ya? También encuentran instructivos e infografías asociadas a lo que es el trabajo con la experiencia ultra. Ahora, nos vamos a ir a nuestro curso para poder trabajar con la sala de clases online, o así la conocíamos, o Blackboard Collaborate. Entonces, cuando mi internet se digne a funcionar, ahí está. Vamos a buscar el aula donde vamos a trabajar, ¿verdad? Recuerden que sus aulas en Ultra van a tener estos colorcitos. Yo voy a usar mi aula de práctica. Ok, ingresamos al aula. Maestro Miguel, usted decía, ¿cómo encuentro la sala de Collaborate Ultra o de Sincrónica, ¿no es cierto?, al interior de mi asignatura? En este espacio ya estoy en mi asignatura, donde voy a subir mi contenido, voy a subir mis evaluaciones, el material, lo que hemos ido viendo, ¿no es cierto?, los días anteriores. Y en el espacio de detalles y acciones, bajamos, 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 y acá aparece la cámara. Aquí aparece como Class Collaborate. Al parecer lo modificaron con nombre, pero es Blackboard Collaborate o Class Collaborate, porque esto es como un dato más freak, pero en el fondo Blackboard accedió a Class Collaborate y ellos son los que entregan el software para la clase sincrónica. Entonces, más que Blackboard lo vamos a encontrar ahora, que se ha actualizado, ustedes deben ir acostumbrándose a que de repente ustedes van a ingresar y va a haber un cambio pequeñito en nombre, etc. Entonces hoy día aparece como Class Collaborate, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo. Y acá lo vamos a identificar con esta imagen de cámara filmadora. ¿Qué es lo que nos encontramos acá? Unirse a la sesión y los 3 puntos. Miren qué fácil va a ser que yo entre a mi sala, haciendo clic en unirme a la sesión, sala del curso, y en una pestaña aparte se abre Class Collaborate, identifica mi aula y ya estoy dentro de mi aula para poder hacer mi cápsula de aprendizaje o hacer mi sesión con mis estudiantes. De hecho, si ustedes se dan cuenta, tengo 2 aulas, ¿no es cierto?, que están aquí marcadas. Cada vez que yo veo el icono lila con turquesa, significa que tengo un aula online o sincrónica abierta, ¿ya? Esta de acá es la sala donde estoy trabajando con ustedes y desde donde estoy compartiendo la pantalla. Esta de acá es el aula de práctica de mi curso, ¿no es cierto?, de práctica, ¿sí? La vamos a dejar abierta solo para que ustedes vean que aquí tengo el aula ya abierta, ¿sí? Luego, para volver a la sesión, estoy aprovechando esto porque cuando nosotros compartimos pantalla, es importante también poder reconocer que me puedo mover hacia distintos lugares de mi computador para poder mostrarle a mis estudiantes. Por ejemplo, si yo quisiera mostrar un Excel, tengo abierto aquí el Excel o un PDF, ¿cierto? O un PowerPoint. Entonces puedo, en este momento, estoy con ustedes al otro lado, pero les estoy mostrando todo lo que necesito. Y eso implica que antes de mi clase, si voy a hacer una sesión sincrónica, incluso si estoy haciendo una cápsula, tener todo abierto con anterioridad. ¿Ya? Entonces, de esa manera simplemente me muevo por los distintos elementos que quiero compartir. ¿Ya? Ya tenemos abierta nuestra sala, la vamos a dejar ahí por un momento para poder revisar qué ocurre, ¿no es cierto? Con unirnos a la sesión, simplemente abrimos nuestra sala. Con estos 3 puntos, hacemos clic y lo que nos va a mostrar son las distintas opciones para, ¿cómo se dice?, ordenar, configurar, corregir nuestra sala y mirarla de una manera, ¿no es cierto?, que sea apropiada para nosotros. Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar en este espacio? Obtener un enlace para el invitado a la sala del curso. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros hacemos es hacer clic, ¿no es cierto? Y observen, se va a abrir una nueva ventana que se llama sesiones, ¿sí? Aula de práctica ultra y aparece lo que ya conocemos como el círculo 3 puntitos.
¿ya? Y aquí no está obtener enlace porque probablemente la configuración no lo permite, ¿ya? Pero quiero mostrarles algo. Tanto, o ya sea que ingreso con obtener enlace, editar los ajustes de la sala. Miren la ventana. Un momentito. Sesiones, nombre del curso, 3 puntitos, lo mismo. Por lo tanto, cada una de estas opciones nos va a llevar, ver informe de la sala, a la misma ventana. Entonces, desde aquí, bastará que yo diga, ¿sabes qué? Quiero compartir el enlace de invitado. Desde aquí mismo puedo ver el informe, puedo configurar y puedo obtener el enlace de invitado si yo configuro. Entonces, vamos a entrar a la configuración. Y en la configuración, tal como ustedes ya conocen y lo habían visto durante todo el tiempo que estuvimos en pandemia y luego las capacitaciones posteriores, ¿cierto? La configuración de la sala, configuración general, tiene dos opciones, detalles del evento y los ajustes de la sesión. Esto es como ajustes en general, ¿ya? Y detalles. Basta que yo lo revise y lo haga una sola vez. ¿Qué es importante en detalles del evento? Que desde aquí nosotros permitimos o no el acceso de invitados. ¿Qué es un invitado a mi sala? Por ejemplo, el maestro Miguel o la maestra Net tienen sus aulas, pero necesitan que, o me invitan a mí, ¿no es cierto?, a que yo vaya a una sesión a explicar la sala de clase online. Entonces, como yo no estoy cargada en su aula, usted lo que hace es activar el acceso de invitado y decir que, ok, la persona que va a llegar de invitada va a tener un rol en específico, en este caso puede ser como presentador, ¿cierto? Y cuando yo tenga que entrar, usted me va a enviar un enlace, ¿ya? Y ese enlace yo ingreso y entro a su sala, porque usted me está dando permiso para ingresar. Y entonces voy a poder compartir una pantalla, voy a poder conversar, voy a poder participar, etcétera. ¿Ya? Si el acceso a invitados no está activo, entonces no vamos a tener un enlace para compartir. Y eso lo vemos en ajustes, en detalles del evento. Ahora, el rol del invitado, siempre en Blackboard, en Class Collaborate, ahora vamos a contar con 3 roles, el de participante, presentador y moderador, tal como aparece aquí. El participante es el rol del estudiante, donde este estudiante tiene los mínimos permisos, digamos, ¿ya? El moderador es el rol del profesor y por lo tanto tiene el máximo de permisos y eso incluye sondeo e incluye generar grupos al interior de la sala de clases online. Y el presentador tiene permisos intermedios, ¿ya? Donde no va a poder generar grupos ni tampoco hacer sondeos, por ejemplo, ¿ya? Y una vez que hemos dado clic, al acceso de invitados como presentador, le damos clic a guardar. Y eso implica, ya vamos a volver aquí al ajuste, que si yo vengo a los 3 puntitos, ya me aparece el copiar enlace de invitado. Simplemente hago clic, ya se copia, y en un correo o en un mail o en un chat, etcétera, comparto el enlace de invitado y la persona va a poder ingresar a mi aula. ¿Ya? Entonces, desde aquí voy a ir a editar configuración de nuevo y en esta tuerca de ajustes nos va a preguntar cuál es el rol predeterminado del asistente. En general es participante. ¿Por qué? Porque yo podría, por ejemplo, en este caso, en nuestra sala webinar, todos ustedes están como participantes, ¿ya? Pero yo podría entrar a la sala y decir, a Luis le voy a dejar como moderador, que debería haberlo hecho antes de cerrar, ¿cierto? Entonces, Luis va a tener la posibilidad de realizar algunas modificaciones en la sala junto conmigo, etcétera. O voy a dejar a la maestra Net como presentadora para que me muestre su pantalla. Lo puedo hacer desde la propia sesión, ¿ya? Pero puedo dejar esto configurado desde el inicio para todas las sesiones, ¿ya? Y aquí es donde yo, por ejemplo, cuando dicen, los alumnos pueden descargar las grabaciones, sí, siempre y cuando ustedes lo permitan desde este espacio, permitir descarga de grabaciones. Si no lo marcan, los estudiantes solamente van a poder mirarla,
¿ya? Pero no descargarla. Si yo doy permiso a la descarga, simplemente lo marco. Luego, los permisos de los participantes al interior del aula que tengan que ver con compartir audio, compartir video, publicar mensajes, dibujar en pizarra. Por defecto, yo sugiero que el dibujar en pizarra y los archivos lo dejemos desactivado, porque si no vamos a tener nuestra presentación y los estudiantes van a empezar, porque son busquillas y son curiosos, y nos van a dibujar, en el mejor de los casos, un corazón y una flor, ¿cierto? Entonces la idea es que por defecto o por entrada no autoricemos el dibujar en pizarra y los archivos, y que durante alguna sesión lo hagamos desde la sesión, es decir, desde el aula propiamente tal. ¿Ya? Compartir audio es que les damos permiso para que hablen por el micrófono, video que abran sus cámaras y obviamente que establezcan conversaciones por chat. También existe la posibilidad del chat privado, donde podemos dar la opción de que los participantes chateen en forma privada solo con los profesores y no entre ellos. Por ejemplo, si yo tuviese marcado el chat privado, no estaría permitido que el maestro Hernán, por ejemplo, hable con el maestro Miguel por interno. ¡Ay, qué aburrida está la clase de la Marcela! ¿No? ¿Cierto? Entonces, la idea es que si yo activo esto, no les permitiría hablar. Si no lo activo, entre estudiantes pueden hablar sin ningún problema. Pero atención, también yo puedo supervisar los chats privados. ¿Qué significa eso? Que si entre los estudiantes están conversando, yo puedo leer esas conversaciones. Ahora, como yo siempre lo recuerdo, como bien me dijo una maestra de Derecho una vez, si usted va a hacer eso, tiene que avisarle a los estudiantes por el derecho a la privacidad, ¿no es cierto?, que está supervisando los chats privados. De todas maneras, Blackboard siempre lo informa, pero es importante también, así como avisarles que voy a grabar, avisarles que estoy supervisando los chats. ¿Ya? Esto de ocultar blasfemias, la verdad, maestros y maestras, es que lo hemos probado incluso con nuestro equipo dev, ¿cierto, Luis? Y no hemos encontrado, lo hemos puesto en inglés, en chino, en francés, en audio, y no logramos ver cómo lo filtra, porque no filtra. Entonces, no sabría cómo explicarles cómo usar ese filtro de blasfemia. Pero está ahí a disposición si ustedes en alguna oportunidad encuentran la forma, será muy bienvenida la información. Bien, entonces una vez que hemos activado, ¿no es cierto?, toda la configuración, damos clic en guardar y ya tenemos guardado este espacio. Hasta aquí. Consultas, dudas, comentarios, Luis, ¿ha habido algo? Me siento un poco sola sin las nubecitas que me aparecían. Hemos estado respondiendo las preguntas por chat, pero nos queda una pendiente del docente Miguel Puga, si es que él puede editar, cambiar el título a la clase o a la cápsula grabada. A la grabación se puede cambiar. Sí, en la grabación la puede cambiar absolutamente y poner el nombre que usted requiera. Siempre se sugiere que sea un nombre llamativo, que le dé el sentido, ¿no es cierto?, a la cápsula propiamente tal para sus estudiantes. Lo que no puede cambiar, por ejemplo, es el nombre acá. Yo no puedo cambiar aula o sala de clases para mí. Eso no lo puedo cambiar porque esto viene dado por Blackboard y por la configuración de SAP, ¿sí? Pero la grabación, sin duda, sí la puede cambiar. El nombre de la grabación. Eso. ¿Ya? Como bien apoya, perdón, el docente Camilo, el botón de crear sesión no es necesario tocarlo. Ok, perfecto. Nunca, Qué jamás. bueno, maestro Camilo, qué bueno. Bien, cuando estamos en una clase presencial, la verdad es que ustedes podrían utilizar, insisto, estas sesiones para hacer sus cápsulas de aprendizaje o cuando eventualmente haya alguna situación en que se deban suspender clases y se lleva todo a virtual, que eso está pasando en nuestra universidad hoy día, ¿cierto? En esos casos ustedes tienen su aula ya creada, no necesitan crear sesión, ¿ya? Sin embargo, hay asignaturas online o de tipo presencial que podrían crear una sesión. En algunos casos, para asignaturas online, les piden crear una sesión en SAP o en el portal docente, ¿cierto? Y esa sesión
cuando la activan, se crea inmediatamente en este espacio e ingresan a la sesión por fecha, ¿ya? Porque eso está ocurriendo, ¿ya? Pero la idea es que no creemos sesiones si nosotros vamos a trabajar en forma, o sea, trabajamos como presenciales, pero vamos a tener una sola aula. Porque para eso tenemos el acceso a través de este espacio que dice unirse a la sala del curso, o como lo hicimos en forma anteriormente, directo desde el acceso inicial, ¿ya? Si yo creo una sesión, lo que voy a hacer en el fondo es que voy a tener que crear una clase, por ejemplo, clase del 11 del 1, que va a estar abierta desde las 10 hasta las 11:30. Pero, ¿qué significa eso? Es como si yo tuviera la llave de la sala A1 y aquí estoy abriendo la sala A2. Mis estudiantes se van a confundir y cuando yo empiece mi clase voy a tener algunos alumnos en la sala A1 y otros en la sala A2. Voy a perder tiempo en tratar de llevar a todos los, como decía, todos los pollitos de un nido a otro. Entonces, la idea es que si no necesito crear sesión, lo haga siempre desde el aula de práctica perdón, desde el aula asociada a mi asignatura. ¿Sí? No sé si con eso contestamos la pregunta o aclaramos mejor este espacio del botón crear sesión. Luis, si me ayudas. Estamos ok, parece. Muy claro. Súper, gracias. Bien, ahora, en este mismo espacio, ¿no es cierto?, de los 3 puntitos del Class Collaborate, a propósito, ¿ven que se pone en lila esto? Sí, esto es muy interactivo, es ultra interactivo. Cuando está en lila significa que tenemos el aula abierta, ¿ya? O está en funcionamiento. Entonces, para que ustedes sepan, ¿por qué está marcándose? Es por eso, porque está el aula abierta, ¿ya? Y lo otro, bueno, ya vimos obtener enlace, editar los ajustes de la sala, ver el informe de la sala. ¿Qué es esto? Otra vez nos vamos a ir, ¿no es cierto?, a la misma interfaz de los 3 puntitos. Y en ver informes de sala, lo que nos va a mostrar, bueno, aquí no nos muestra mucho. Voy a buscar una salita, perdón, que nos muestre, porque esa en particular, perdón, pero esa en particular no nos va a mostrar mucho porque está vacía. Luego de un rato que hayamos hecho una presentación, nos va a mostrar en el fondo algo distinto. A ver, en esta, supongamos. Esta es otra sala que utilizamos, ¿no es cierto?, para hacer capacitaciones, y cuando nosotros vamos a ver el informe de la sala, que me está dando más datos, se abren todas iguales, fíjense si son todas las mismas. Voy a informes, y estos informes, aquí sí hay algunos, podemos filtrarlo como todos los informes, informes recientes o informes por intervalo, es decir, buscando por fecha. Entonces yo podría decir, quiero que me muestres todos los que están en diciembre, solo en diciembre. Ah, hay 2. ¿Y qué significa? Me muestra la hora de inicio de la sesión, la hora de finalización de la sesión, cuántas personas asistieron, cuánto duró esta sesión, si es que se hicieron encuestas, ¿cierto? Y ver en el informe. Entonces, en este informe yo puedo sacarlo como imprimible o exportarlo a CSV, que en el fondo es exportarlo a Excel, ¿ya? Cuando lo importo a Excel, que es lo más simple en general, se descarga el Excel propiamente tal y aparece una serie de datos, cuando abra, que van a mostrarse un poco desordenados. Entonces me ubico en la primera, esto es un dato para que les quede más simple. En la primera columna voy a datos, texto en columna, es bien mecánico. Siguiente, tabulo con coma, siguiente y finalizo. Y entonces ahí se ordena un poco mejor. ¿Se fijan? Y lo puedo utilizar para saber quiénes asistieron a mi sesión o a mi clase, su root, el rol que tenían al interior de la sesión. Integración significa que ingresaron por el aula o ingresaron, ¿no es cierto?, por un enlace. Y el tiempo de conexión que tuvieron a una sesión en particular.
cuántos intentos de acceso tuvo. Que en realidad esto es dato como anexo, pero esto me sirve para saber quiénes participaron de mi clase. ¿Sí? Queda más o menos clara la información de cómo sacar un informe de participación, que en el fondo es el informe de sesiones, el informe de asistencia. Perdón, el ruido ambiente. ¿Ya? Y por último, tenemos también acá el espacio de ver las grabaciones. Para grabaciones, me voy a aprovechar de esta misma aula, porque aquí hay algunas más. Cuando tenga una grabación ya lista, voy a también poder ver grabaciones recientes o en intervalo, ¿ya? Y cuando tenga mi grabación, va a aparecer el día en que se grabó, cuánto duró, si esto es de acceso público y si hay subtítulos o no. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, cuando aparece el espacio de nombre de sesión, etcétera, sí podemos cambiarle el nombre a nuestra grabación. Por ejemplo, en estos 3 puntitos, voy a poder mirar la grabación, descargarla, porque atención, como docentes siempre vamos a poder descargar nuestras grabaciones. Y es importante que lo hagamos, porque recuerden que las grabaciones se mantienen en el servidor durante aproximadamente 3 a 4 meses, luego de eso se borran. Por eso es importante descargarlas en sus equipos y si tienen un canal de YouTube, poder subirlas a esos canales de YouTube privados para que ustedes tengan el respaldo de esa grabación que pudieron hacer en relación a sus clases, ¿ya? También tenemos el copiar enlace, que es lo que yo hago en general cuando voy, saco las grabaciones y les envío los enlaces de estas grabaciones. Y en los ajustes de grabación, esto que se llama grabación 3, vamos a cambiar. Y le vamos a poner clase 1, introducción a la administración, por ejemplo. Y aquí vamos a darle acceso público o solo miembros del curso. ¿Qué significa eso? Que al hacer acceso público, este enlace yo se lo envío a mis estudiantes y ellos podrían enviárselo a sus primos, a sus tíos, a sus pololos, a sus pololas, etcétera, y todos podrían mirar esa grabación, ¿ya? Incluso resulta ser público, útil, ¿no es cierto?, cuando lo necesito compartir con otros colegas. Pero si solo quiero que lo vean los estudiantes, bastará que aunque lo deje con solo miembros del curso. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo reconozcan, ¿ya? Porque de esa manera mis enlaces no van por ahí, por la vida y en la web reproduciéndose. ¿Se fijan? Y ya ha cambiado introducción a la administración, el nombre queda, yo lo seguí dejando público, no había subtítulos en esta grabación y aquí vemos todas las grabaciones. Ahora, sobre el uso de las grabaciones, acá nos muestra cuántas veces se ha visto, cuándo se ha revisado, cuántas veces se ha descargado y si hay datos de la descarga. Atención, también desde aquí yo puedo dar clic a eliminar la grabación. Si elimino la grabación, está bien complejo que podamos recuperarla. Se los comento porque nos ha ocurrido que hay docentes que han pasado, han pasado a llevar el icono, ¿no es cierto? Y no se ha podido recuperar. Ahora, ¿qué significaría, sobre todo si ha pasado tiempo, qué significaría si eso ocurriese? Necesitaríamos pedir a nuestros colegas de TI un backup como para reproducir o traer, ¿no es cierto?, el aula a una fecha antes del borrado. Y si ustedes habían estado haciendo algo en su aula posterior al borrado, eso ya no se va a ver si es que necesitamos rescatar, ¿ya? Entonces, está complejo, se puede, pero de todas maneras es más complejo revisarlo desde ahí. Hasta aquí. ¿Hay alguna consulta, duda, comentario en torno a la configuración, etcétera? Si no, para irnos de lleno a la sala de clases online. Ya vimos dónde ingresar, cómo ajustar, entre otras cosas, ¿cierto? Marcelita, creo que quedó el informe de asistencia, si lo pudiese repetir. Por supuesto. En el informe de asistencia, nos venimos a nuestra grabación, lo sacamos desde ver informe de sala, paso 2, ¿cierto? Paso 3, siempre nos va a traer
a esta misma imagen, círculo 3 puntitos, ver informe. Y aquí aparecen todos los informes de las sesiones que he realizado, ya sea que las haya grabado o no las haya grabado, a propósito. ¿Ya? Y este informe, aquí tengo informes de una sola persona, pero bueno. Y este informe nos va a mostrar la hora de inicio de la sesión, o sea, cuándo se abrió el aula, cuándo se cerró, cuántas personas estuvieron participando, la duración, si se hicieron encuestas o no, que voy a poder descargar, y también ver el informe. En ver el informe se abre esta ventana que yo puedo decir, muéstrame la versión imprimible, que no la había mostrado de hecho hace un rato, que es esta, ¿se fijan? Y aparece el nombre de la asignatura, la fecha en que se hizo la sesión, de qué hora hasta qué hora, y el listado de todos los participantes que estuvieron en la sesión. Claramente desde aquí puedo copiar el enlace, puedo buscar, puedo seleccionar, ¿no es cierto? Copiar y pegarlo en un Word, entre otras cosas, para llevar un registro de asistencia, ¿ya? Pero también tengo la posibilidad de exportarlo a un Excel que lo descarga como un Excel propiamente tal, bueno, en este caso ya lo habíamos ordenado, y aparece la información, aquí van a aparecer otros nombres, ¿ya? Y aparece la información de esta manera. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Nos ubicamos en la primera columna, datos, texto en columna, siguiente, tabulación y coma, siguiente, y finalizamos. Y de esa manera ya se ordena. Es muy mecánico, ¿ya? Pero aquí ya nos va a tener en un Excel toda la información de los participantes de una sesión en particular. No sé si haya quedado más claro o se recordó un poco mejor cómo se hacía. Yo creo que sí, Luis. Están pidiendo de nuevo. ¡Oh, en serio! Sí. ¿Qué pasó, maestros? Pero no se preocupen, sí. El tema es que el poder revisarlo lo van a poder hacer en la grabación de todas maneras cerca de las 11, cuando aparezca cerca de las 11, lo van a poder revisar. Yo se los muestro de nuevo, pero en serio tenemos que revisar todo esto y nos queda 27 minutos. ¿Sí? A ver si me otorgan y me regalan ese para que lo puedan revisar en la grabación. El punto es que si no están con un Excel probando, les va a ser más complejo, porque son pasos a paso, ¿ya? O lo están anotando. Si lo están anotando, yo se los repito. ¿Qué dicen? Se quedaron en silencio, pero no se enojen conmigo. Sí, avancemos. Ok. Bien. Queridos maestros y maestras, cuando nosotros ingresamos a nuestra sala de clases online, o a nuestra sala Class Collaborate, voy a tener que acostumbrarme ahora al nuevo concepto, nos vamos a encontrar con una sala, ¿no es cierto?, que se abre con un fondo oscuro y se tiene esta información como de estadística, ¿ya? Podemos cerrarla desde esta X y queda, ¿cierto?, guardada ahí en ese como símbolo de paz a medio terminar. Y nos vamos a encontrar también con la ventana de iniciar grabación activa. Bastará que yo simplemente la cierre desde ahí. Y con este espacio yo puedo salir al mundo y al universo con 3 botones simples: superior izquierdo, inferiores centrales, inferior derecho. ¿Qué es lo importante en el superior izquierdo? Principalmente 2 botones, el primero y el último. Este me permite iniciar grabación. Cuando yo inicio mi grabación, aparece una nube, un pop-up, ¿no es cierto?, blanco en la parte superior que dice que se comenzó a grabar, pero además aparece este icono de la camarita con el punto rojo que dice que la grabación está en curso. Desde aquí mismo puedo detener la grabación, me avisa que se detuvo, y también cuando termina mi sesión, cuando ya no estoy grabando mi clase o en conversaciones con mis estudiantes, voy a cerrar mi sesión.
siempre me va a preguntar lo mismo, ¿qué tal fue la calidad del audio del video? Al principio uno siempre contesta. Pones bien, enviar y salir, o después ponemos omitir, etcétera. Como estoy trabajando en la sala, voy a volver. Pero en general, de esa manera salimos de la sala, ¿ya? Parte inferior central, 4 iconos. Avatar, micrófono, cámara, levantar manito. En este avatar, ¿qué es lo importante? Que yo cuando podemos hacer un comentario, ¿no es cierto? En este espacio, le podemos decir de acuerdo al profesor o comentarle algo al profesor, y esto va a aparecer con un icono que voy a ir a observar en el botón de la parte inferior derecha. Entonces, en este espacio, cuando yo esté mirando a mis participantes, voy a ver quiénes me han dicho de acuerdo, no de acuerdo. Es como el levantar la manito, ¿ya? Como en el chat poner un dedito, como un dedito hacia arriba, ¿ya? Entonces, yo puedo interactuar con mi profesor, ya sea diciéndole que estoy en desacuerdo o diciéndole que estoy un poco triste o mencionando que por favor vaya más rápido con la clase o que por favor vaya más lento con la clase, ¿verdad? Entonces puedo reaccionar y tener reacciones en torno a eso. Otra cosa importante, queridos maestros y maestras, este espacio del avatar nos da la opción de usar esta función del ausente. Con esta función del ausente, mi participante o mi avatar va a quedar marcado con ese reloj en amarillo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo aquí estoy con mi hija probablemente hasta ahora todavía no leo, pero si ella subiera a preguntarme algo, yo les diría, denme un momento y pongo, ¿no es cierto?, ausente. ¿Qué significa ausente? Que ustedes no me ven, no me escuchan, pero yo sigo escuchándolos a ustedes mientras atiendo a alguien que viene acá, ¿cierto? Cuando ya vuelvo, el típico así como profesor, puedo ir a la biblioteca en la clase. Yo sé que está presente, pero en ese minuto no está en la sala, ¿ya? ¿Y por qué es útil? Porque a veces podemos hacer preguntas y voy a decir, a ver, profesora Joan, y la veo en los participantes y está con el icono amarillo, con el relojito amarillo. Entonces estoy todo el rato, profesora Joan, le estoy preguntando, profesora Joan, le estoy preguntando. Entonces no va a contestar porque está con el icono amarillo y está avisando que salió un ratito de la sala, ¿ya? Y simplemente con ya regresé, aparece y puedo volver a retomar mi sesión. Sin necesidad de que yo les diga, esperen chicos, voy y vuelvo y pongo y cierro el micrófono, cierro la cámara, ¿cierto? Es también mucho más práctico usar el ausente, ¿ya? Con micrófono, obviamente, abro micrófono y entonces activo mi audio. ¿Cómo sé quiénes tienen el micrófono abierto? Desde el panel, ¿no es cierto?, de Collaborate, voy al segundo icono de participantes y quien tiene el micrófono abierto aparece con el icono y también en movimiento, ¿ya? Si lo cierro, fíjense, desaparece. La cámara, por su parte, nos permite compartir el video, ¿cierto? Siempre se va a mostrar una vista preliminar, ¿ya? Y esta vista, una vez que yo diga compartir video, mi video va a aparecer en la parte inferior izquierda de la pantalla. Para mí, a mis estudiantes le va a aparecer, ¿no es cierto?, la imagen en el espacio central, ¿ya? Si quiero dejar de mostrar video, simplemente doy clic y desaparece. Pero siempre me va a mostrar la vista preliminar. Levantar la mano nos va a mostrar en el fondo o nos presenta la herramienta para que podamos tener un orden en el proceso de hacer las consultas. Y en este proceso de hacer consultas, claramente va a aparecer un número que muestra el turno que tengo para preguntar. ¿Y cómo voy a saber quiénes tienen el turno, quién está haciendo la consulta? De nuevo, en el espacio de participantes va a aparecer al lado del nombre quien tiene la manito levantada y si hay más personas van a aparecer, ¿no es cierto?, enlistadas. Y en esa lista, el primero es el que tiene el número 1 y así sucesivamente. Y una vez que también yo estoy contestando las preguntas,
puedo bajarle la mano al estudiante. ¿Ya? Queridos maestros y maestras, ¿alguna consulta hasta aquí? Yo los echo de menos. Lo siento, yo voy a tener que activar el audio porque no lo veo. Ya, no hay preguntas. Perfecto. Les dije que los echaba de menos. No tengo audio. No se preocupe, maestra Joan. ¿Dónde encuentra las clases? Sí, está todo va a quedar cargado, recuerden, en el espacio de círculos docentes. ¿Ya? Y en el espacio de los webinars. Pero los webinars los vamos a subir una vez que termine todo enero. Ahí subimos todas las de enero en el espacio de apoyo docente. Bien, ok, sigamos. Perdón, Luis, yo sé que estos ruidos a lo mejor los pueden como desconcentrar, pero así lo siento. De verdad que yo me sentía como muy sola en esta sesión. Y por último, ya tenemos para ver, ¿no es cierto?, este espacio de el panel de Collaborate. Si lo abrimos, vamos a darnos cuenta que hay 4 cajas en la parte inferior. Chat, participantes, compartir contenido y ajustes. El chat ya ustedes lo conocen, lo pueden visualizar. Simplemente voy a poder ubicarme aquí y escribir un texto en el chat, ¿verdad? Esta es mi aula de práctica, así que puedo enviarlo. Y le doy clic a enviar. No puedo adjuntar un documento, no puedo adjuntar una imagen, ¿ya? Pero eventualmente, si un documento está en internet o está en una web o tengo un video X, puedo sí, efectivamente, copiar una URL X. Por ejemplo, yo les podría decir, ¿saben qué, estudiantes? Ustedes tienen que revisar el siguiente documento y les puedo enviar el enlace para que puedan acceder. Como lo hicimos, por ejemplo, con los formularios de inscripción, ¿ya? Todo texto en el chat puede ser editado, ¿se fijan? Ya sea con negrita, en cursiva, podemos agregar algún emoticón, como el dedito hacia arriba o los aplausos, etcétera, y todo eso va a enviarse al chat de todos. Si hubiese más de alguna persona, ¿no es cierto? Si hubiese más de alguna persona en mi clase, yo podría escribirle directamente a esa persona, aquí, si estuviesen aquí, me da la opción de enviar mensaje de chat. Y ahí es donde empezamos a configurar los chats privados, ¿ya? Entonces, como configuramos los chats privados, esos chats de este todo, hacemos clic y podemos ver los chats privados directamente después del todos, ¿ya? Entonces se va a ver conversación entre Luis y Verónica, conversación entre Joan y Miriam, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a poder verlos ahí. Y en el chat este chat de todo, a propósito, del que se graba junto con la sesión, ¿ya? Junto con la cápsula. Cuando estamos en el espacio de participantes, como ya veíamos, podíamos visualizar, ¿no es cierto?, cómo están contestando los estudiantes a una encuesta en particular, ¿verdad? Podemos ver quiénes han activado el micrófono o quiénes han levantado la mano. Todo esto funciona en forma paralela, ¿ya? Y también desde acá podemos ver cómo es la conexión de nuestros estudiantes, porque a veces profesora es que no la escucho, profesora, y vemos que justo el que está diciendo que no escucha bien, tiene esta parte de conexión en rojo, es decir, que su conexión está fallando, ¿ya? También podríamos eventualmente, a veces nos pasa que estamos en una sesión con estudiantes y están muy bulliciosos, están muy habladores y abren sus micrófonos. Entonces, ¿pueden apagar los micrófonos, por favor? Chicos, apaguen los micrófonos para que podamos hacer la sesión. Y ellos siguen hablando, no escuchan, no apagan micrófonos. Si es uno, es posible, aquí no se ve, ¿no? Pero si es una persona, ¿verdad? Yo puedo cerrarle el micrófono desde acá. Pero si todos están hablando al mismo tiempo, tengo la opción de silenciar a todo mi curso desde los 3 puntitos en la parte superior.
Silencio a todos significa que les cierro los micrófonos, no se los elimino. ¿Y por qué les digo que no les elimino? Porque en el espacio de tuerca, ¿cierto? En el espacio de tuerca existe la posibilidad de ajustar audio y video, notificaciones y ajustes de la sesión. En ajustes de la sesión, yo puedo venir acá y quitarles el audio. ¿Qué significa que les quito el audio? Que no les aparece ni siquiera el icono de micrófono en esta sesión. ¿Ya? También desde acá puedo marcar o desmarcar lo que hablábamos de dibujar en la pizarra y los archivos. Es decir, los estudiantes van a poder intervenir en mis presentaciones en la medida que desde la tuerca yo vengo a los ajustes de sesión y les marco dibujar en la pizarra y los archivos. ¿Ya? También para las notificaciones, que algunos de los docentes me decían, Marcela, pero sácale el audio. Sí, yo puedo sacar el audio de las notificaciones, ¿no es cierto? Pero es distinto al audio que tiene o puede tener mi navegador, ¿ya? Entonces aquí no tiene notificación de audio para las notificaciones del aula y sí tiene activadas las notificaciones de Collaborate. Las emergentes de Collaborate son cuando aparecen las imágenes o las nubecitas en blanco aquí, y las notificaciones del navegador son las en gris que aparecen en la parte inferior cuando estoy compartiendo una pantalla, ¿ya? Y eso me permite decir, ok, notifícame cuando alguien levanta la mano, cuando alguien escribe en el chat, cuando alguien sale o entra de la sala. Entonces, de esa forma, ajusto mis sesiones. Y otro punto importante es que desde esta tuerca, desde este ajuste, es donde yo puedo venir, ¿no es cierto?, a cargar mi fotografía. Círculos docentes, querida maestra, lo va a encontrar en el espacio de comunidades, no de cursos, porque es una comunidad. ¿Ya? Ya les muestro al cerrar para quienes han tenido la consulta. Bien, entonces, cuando vamos a cargar nuestra foto, simplemente desde la tuerca en el espacio foto, vamos a dar clic en cargar, vamos a buscar los archivos, ¿no es cierto? A ver, vamos a buscar dónde están las imágenes aquí y teniendo nuestra imagen, tomo la imagen y la arrastro o la selecciono, ¿no es cierto?, para que quede cargada. Le damos clic que lo utilice para siempre, la imagen de perfil, guardamos y esta imagen queda cargada para todas mis sesiones. No necesito estar cargando fotos cada vez que inicio mi clase. Y finalmente tenemos en el espacio de compartir contenido, el espacio para que nosotros podamos, por ejemplo, compartir un archivo. Voy a hacer una sesión o voy a crear una cápsula. Para eso, ¿qué cosa, maestra, pueden hacerlo? ¿Lo de las fotos? Sí. Si es lo de la foto, maestra Jime, sí. También pueden hacerlo desde el mismo espacio. Así es. Ellos pueden cargar su foto desde el mismo espacio. Y es importante que les invitemos a hacerlo, diciéndoles que los queremos conocer, queremos verlos, etc. Así, si no abren sus cámaras, al menos vemos su fotografía, ¿cierto? Y, queridos maestros, entonces, cuando vamos a hacer una clase, típico que lo primero que vamos a necesitar es un PowerPoint o una imagen o algo que mostrar. Entonces, para eso, en el espacio compartir contenido, ¿no es cierto?, en compartir archivos, voy a agregar mis archivos. Yo puedo, al iniciar mi sesión, al iniciar mi clase, al iniciar mi semestre, cargar todos los PowerPoint. Por ejemplo, yo puedo decir, ya, voy a cargar el sesión 1 que estoy utilizando. Y voy a aprovechar de cargar también la sesión 2 que estoy utilizando. Y voy a, aunque eso implique que no las voy a usar todas al mismo tiempo. ¿Me explico? Sesión 3 la voy a cargar y así. Puedo cargar archivos del tipo PowerPoint, PDF o imágenes. ¿Ya? Entonces, una vez que están cargados mis archivos, puedo volver a crear y aquí voy a subir, por ejemplo, este PDF, que es un texto, ¿ya? Que puedo tenerlo abierto y mostrarlo en compartir pantalla o lo puedo mostrar directamente desde la carga. Ok, yo tengo mi presentación,
por ejemplo, la sesión 1 que vimos, ¿cierto? Toda vez que está cargada, le doy clic, porque si no, no la voy a poder mostrar, y le digo compartir ahora. Como son varias diapositivas, hasta aquí el estudiante no está viendo nada. Si yo selecciono la primera diapositiva, entonces aparece en el costado izquierdo. Y aquí el estudiante sí lo está viendo. ¿Se fijan? Y entonces yo puedo intervenir con esta paleta que se abre, ya sea utilizando esa punta de flecha que actúa como mouse o como indicador. También puedo utilizar, ¿no es cierto?, el pincel cuando quiero destacar algo. Al hacer clic, por ejemplo, voy a usar el pincel y voy a remarcar. ¿Ok? O usar la T de texto, puedo cambiar haciendo clic el color de mi texto, que es lo que ustedes hicieron, y aquí escribir lo que ustedes encuentran cuando llegan a nuestras sesiones, con esa T de texto, ¿sí? Puedo borrar o eliminar las anotaciones, ¿verdad? Ya sea que utilice este borrador, sobre todo para las presentaciones del pincel, ¿verdad? O puedo eliminarlo directamente desde ese basurerito que está ahí. Sí, borra anotaciones. Cierro mi sesión. Bueno, puedo ir avanzando con mi presentación. ¿Se fijan? Y la presentación además la tengo al costado izquierdo de tal manera que puedo ir mirando qué viene antes o qué viene después. Incluso puedo retroceder. Ah, pero recuerden que lo que veíamos en el programa, sin necesidad de ir hacia adelante pasando por todas las diapositivas. Puedo cerrar mi presentación y volver a mostrar alguna otra que yo tenga ya cargada. O este PDF que está asociado, ¿no es cierto?, a alguna idea. Por ejemplo, estamos viendo, a propósito de la información que convoca hoy día, el tema de igualdad de género y qué significa, ¿no es cierto? Entonces, estamos mirando un documento. Si se ve muy pequeño, lo agrandamos desde acá, pero atención, estas lupas funcionan para mí como profesor. Le puedo decir a mis estudiantes que utilicen la lupa para agrandar o disminuir la vista, ¿no es cierto?, de las presentaciones, ¿ya? Y simplemente cierro. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta con compartir archivos? ¿Cómo compartimos archivos y cómo intervenimos? Perfecto, maestra Net. Maravilloso. Genial. Súper. Ahora, cuando nosotros estamos compartiendo, porque podríamos eventualmente, ¿ok? Me quedó claro. Me quedó súper claro, gracias. Ahora, cuando nosotros vamos a compartir una pizarra en blanco, que también es una opción, la pizarra en blanco es eso, pizarra en blanco. De momento que yo establezco una pizarra en blanco, también puedo utilizar los marcadores, puedo usar los lápices, el texto, etc. ¿Cuándo usamos una pizarra en blanco? Cuando necesito interactuar con los estudiantes, hacerlos escribir. Yo podría generar, ¿no es cierto?, en este espacio una línea, un espacio para que ellos puedan escribir y decirle, ok, en estos 3 espacios ustedes seleccionó la línea y les digo, en estos 3 espacios escriban aquí, no sé, el color favorito, la comida favorita y el lugar favorito de vacaciones. Y les permito que interactúen, ¿cierto? Pero también puedo tener dentro de mi presentación en PowerPoint una diapositiva a disposición ya armada donde ellos puedan escribir, ¿ya? Entonces, es una herramienta más para poder trabajar de la misma manera como lo vimos en compartir archivos, ¿ya? Compartir cámara es aquella que me permite, en caso que yo tuviese 2 cámaras, ¿cierto? Me permite compartir mi cámara, pero además, porque aquí dice compartir cámara, y va a compartir esta cámara en grande, ¿ya? Si yo abro mi cámara, que es compartir video, la de abajo, voy a aparecer en 2 partes, ¿sí? En el fondo es como, si yo tuviese otra cámara, podría estar mirando a otro lugar, pero es como mucha imagen de Marcela en este minuto. Entonces, en este espacio
podemos en el fondo configurar, ¿no es cierto?, las dos cámaras o dos formas de video, porque estoy mostrando algo en específico para que los estudiantes lo puedan visualizar. Y tenemos compartir aplicación pantalla. Aquí es importante porque cuando quiero mostrar cosas que no tienen que ver ni con PDF, ni PowerPoint, ni imagen, o sea, quiero mostrar una página web, quiero mostrar un Excel, quiero mostrar un Word, etcétera, voy a usar compartir aplicación pantalla. Dependiendo del navegador, yo en este caso estoy usando Opera por un tema de gusto principalmente, voy a pantalla completa, que es, puedo hacerlo por ventana de aplicación o pestaña del navegador, ¿ya? Exacto, maestra Javi. Aquí sirve, por ejemplo, usar YouTube para, de hecho lo vamos a aplicar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aquí yo les estoy mostrando, ¿no es cierto?, lo que voy haciendo antes de la clase. Entonces voy a buscar youtube.com y abro, entonces, antes de mi clase, antes de empezar mi clase, yo busco la página y voy a buscar la música que quiero que ellos escuchen mientras, vamos, como música de espera, así. Música de espera. Así, supongo que servirá, ya. Supongamos que sea esta la que quiero escuchar. Obviamente la abro antes para que, como yo no tengo premium, la abro para que no vaya a aparecer el anuncio y no quiero que escuchen el anuncio de ellos. ¿Escuchan? Vamos a bajarle un poquito. Yo los tengo con ustedes con compartir. Ya, lo vamos a dejar ahí. Clic. ¿Por qué me abrió la música? Clic. Silencio. ¿Ya? Entonces, tenemos ya abierta la sesión del YouTube, lo tenemos abierto ahí. Y cuando estamos en nuestra aula, ¿verdad? Vamos a compartir aplicación pantalla. En este caso necesito, por ejemplo, ir a pestaña de la aplicación o pestaña de Opera, ¿ya? Pestaña del navegador. Busco aquí el YouTube que tenía abierto, muchos YouTube abiertos aquí. Ocupemos ese que teníamos arriba, a ver, ¿dónde estabas? No, ese tampoco. Ahora tengo muchas. Bueno, esto es porque tengo varias ventanas abiertas, como se pueden dar cuenta. Entonces, ¿dónde está mi ventana del YouTube que estaba abierta? Tutoriales, crear el grupo, collaborate. No tengo ninguna aquí. Tarjeta animada, ver la ventana de la aplicación. Es más fácil si la encuentro por acá, tampoco. Bueno, a mí en lo personal me gusta más la pantalla. Bueno, en pestaña lo pueden ubicar mucho más rápido, pero también lo puedo hacer con pantalla completa. Compartir el audio. Eso es importantísimo, maestros y maestras, cuando quiero compartir algo con audio, ¿no es cierto? Y le doy clic a compartir. E inmediatamente, porque si no, se va a ver esta imagen como mnemotética y le doy clic en agrandar imagen y más. Entonces, mientras los espero, ellos van a estar viendo la imagen, van a estar escuchando la música, ¿verdad? Y cuando ya tengo que volver, voy acá, dejo de compartir y yo ya la sigo escuchando, pero ellos no. ¿Ya? Cuando dejo de compartir, yo puedo seguir escuchando, pero ellos no. ¿Quedó claro, maestra, cómo compartir música, por ejemplo, y compartir audio en esta pantalla? Súper, ya. Vuelvo entonces, compartir audio y pantalla. Desde aquí, lo que nosotros podemos hacer es compartir y podemos mostrar. Gracias, maestros y maestras. Nosotros podemos mostrar, por ejemplo, ahora estoy compartiendo, ¿no es cierto?, desde mi aula de práctica, la página web. Y desde aquí, maestro Clemente, un gusto haber compartido con usted esta mañana. Muchas gracias por participar.
Entonces, desde aquí yo les puedo decir, ah, bueno, ustedes saben que subí material de estudio a nuestra aula. Entonces, el material de estudio está en esta página y lo mismo para videos de YouTube. Sí, exacto. ¿Sí? Entonces, acá voy a ver cuáles son las informaciones, ¿no es cierto?, que tengo que mostrarle a los estudiantes, algún documento en particular, por ejemplo, quiero mostrarles este PDF sobre rúbricas, quiero mostrarles cómo está configurado, por ejemplo, una evaluación. Chiquillos, tenemos una evaluación en 3 días más, es importante que ustedes ingresen la prueba y se las puedo mostrar o puedo mostrarle algunas indicaciones. En el fondo, los llevo a mirar documentos y materiales que ellos necesiten, ¿no es cierto?, revisar. Claramente aquí no les voy a mostrar las preguntas a los estudiantes, ¿no es cierto? La idea es que vean básicamente, su introducción. Esta imagen es una imagen muy desagradable y que aparece cuando estoy compartiendo pantalla en mi propia aula. Para salir, simplemente hago clic en esa X. Además, durante la sesión, yo puedo hacer algunos sondeos. Estos sondeos implican que yo puedo decir, a ver, estudiantes, por ejemplo, tengo sondeos de opción múltiple o de sí no. ¿Están cansados? ¿Ya necesitamos terminar? Puedo simplemente abrir sí o no. Los estudiantes van a responder a su pregunta y les va a aparecer en la parte inferior. Como docente, desde el participante puedo ver quién respondió y qué cosa. Maestra María Cristina, mucho gusto, que esté muy bien y muchas gracias por participar. Entonces, puedo ver quién respondió y qué cosa. Y desde aquí bloqueo sondeo y ellos ven las respuestas, qué es lo que aparece. Entonces, puedo utilizar ese espacio también para poder trabajar con las encuestas, ¿ya? Y finalmente, también tenemos el espacio grupo de trabajo que vamos a revisar y les voy a enviar unos videos porque se va a subir también cómo trabajar con los grupos, dado que no es el mismo grupo que utilizamos al interior del aula. ¿Se acuerdan que hacíamos grupos acá y al interior de las actividades? Acá podemos hacer grupos durante la sesión y lo podemos hacer en forma personalizada, un conjunto de grupos o aleatorio. Como solo estoy yo, no se activan las otras dos opciones, pero bastará que yo traiga, ¿no es cierto?, a un estudiante a un grupo y los movilice, ¿no es cierto?, a los distintos grupos e inicio trabajo de grupo. ¿Qué significa eso? Que salen todos de la sala principal y se van a los trabajos grupales. Entonces tengo un grupo 1 donde está Marcela, grupo 2 donde pueden estar los otros estudiantes y como profesor, como maestro, yo me puedo mover a la sala principal, que es donde veníamos, como a la sala del grupo 2. Por ejemplo, yo podría irme al grupo 2 y salgo del grupo donde están mis estudiantes y me muevo, ¿no es cierto?, donde hay otros estudiantes en otro grupo para ver cómo están trabajando durante la sesión. O puedo volver directamente a la sala principal, manteniendo estos alumnos trabajando en grupo y yo quedándome en sala principal para responder, ¿no es cierto?, que habíamos dejado abierto el sondeo, y desde aquí moverme. Para finalizar, simplemente doy clic a finalizar y traigo a todos los estudiantes a la sala principal. Para efectos de, como no es muy factible moverlo o mostrarlo en este espacio, vamos a hacerles llegar un video de grupos de trabajo en Colabori, ¿ya? Entonces, maestros y maestras, dado que ya me ocupé 4 minutos más, voy a cerrar esta sesión para que quede evidencia, ¿no es cierto? Aquí vamos a omitir. Cuando yo voy a cerrar, suena, abandonó la sesión. Y ahí recién puedo cerrar desde el X, ¿ya? Y ahora estamos compartiendo, ¿no es cierto?, la información con ustedes en nuestra aula virtual y esperando que no hayan consultas, dudas, comentarios, a lo mejor quejas. Eso, maestra Joana, muchas gracias a usted. Disculpe, una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Se entiende, Marcela, que antes de cerrar la sesión debía haber apretado el botón de dejar de grabar? Maestro Miguel, absolutamente usted tiene toda la razón. Es que como no estábamos grabando en esa sesión,
No lo apreté, pero tiene toda la razón. Antes de cerrar, tengo que dejar de grabar y luego de eso cerrar mi sesión. Se pasó, gracias. Muchas gracias a usted, maestro. Gracias Marcela, a cada uno de ustedes. Sí, una dígame, consulta. dígame. Si yo llego y salgo y no cierro sesión. Llego y Si salgo usted con llega X. sí. ¿Sabe qué va a pasar? Va a pasar que su grabación, si es que está grabando, se va a demorar en empezar a descargarse. Y su clase, que pudo haber sido de 1 hora, puede quedar en 1 hora 40, porque se cierra automáticamente después de 40 minutos. Eso podría pasar. Nada más que Gracias. eso. Bueno, usted, maestro. Muchas gracias a cada uno de ustedes por la participación de hoy, las preguntas, los comentarios, la retroalimentación. Espero verlos a todos el día viernes ya en nuestra sesión de ajustes y configuración. Ya van quedando menos sesiones de este plan. Y en la tarde a quienes no han ido a la primera sesión de acceso y navegación. Las grabaciones, perdón, a disposición, recuerden, en círculos docentes y también en el espacio de trabajo con apoyo docente, pero las de enero se van a subir más hacia la próxima semana. Me habían preguntado dónde encontramos círculos docentes, ningún problema, cierro esta grabación y se los muestro de inmediato. Así es que nos vemos pronto para cerrar esta grabación y muchas gracias a todos por su participación.